Reciban sin límites NTG Noticias. Les saluda Jocelyn Montero y Alonso Naranjo en su resumen centroamericano de noticias del Gobierno de Dios, y damos paso a las siguientes notas. La creación con dolores de parto. Los incendios forestales en Costa Rica parecen de no cesar, pues hace pocos días en Nosara, Nicoya, el fuego consumió 1 hectárea de la reserva. La semana pasada hubo incendios en toda la región sur del territorio tico, quemándose el bosque de reserva tropical y en esa ocasión en otro rincón del país. A pesar de que la mayoría de estos incendios son provocados, aún las causas no están determinadas y los voluntarios, por más que se esforzaron, no pudieron extinguir a plenitud las llamas, pues en Costa Rica, en especial en este sector, ahorita se encuentra en estación seca y por ende los incendios están a la orden del día. Y sigue temblando. Un sismo de magnitud 5.2 grados en escala de Richter sacudió el territorio costarricense, sin que reportaran víctimas ni daños materiales. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico ubicó el epicentro a una profundidad de 32 kilómetros y a 1 kilómetro al noroeste de la costa de Pájaros, al oeste del territorio tico. Incendio arrasa con bosque en Comayagua. Durante 3 días, un incendio de grandes proporciones ha destruido considerables cantidades del bosque del departamento de Comayagua y amenaza con extenderse a poblaciones cercanas. Aparentemente la causa del siniestro en este sector es que hay un polígono de tiro del ejército y unos soldados dispararon balas incendiarias, provocando dicha emergencia que tiene a las autoridades y a los lugareños preocupados por esto. Se ha informado que helicópteros han estado tratando de controlar el fuego, sin embargo, la estación seca ha impedido todo lo posible. Reiteramos, pronto la creación va a ser revestida con la transformación de Jesucristo hombre. Caída de los gobiernos. Autoridades incompetentes. En Guatemala, el 30% de partos es por violaciones. En Guatemala, el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva presentó ayer datos de embarazos en niñas y adolescentes. Voceros de dicha institución registran que la cantidad de las menores que resultan ser madres son 3.046 y sin embargo existe un subregistro en cada hospital departamental que no es tomado en cuenta. Según la encuesta nacional de salud materno-infantil, el 30% de las adolescentes embarazadas vive con su pareja sexual y esta resulta ser un familiar. Mientras más chiquita sea la niña embarazada, más cercana es de la persona que la violó, es decir, su padre, su hermano, tío o vecino, agregan las autoridades. Lo más preocupante es que muchas de ellas viven con quien las violó y es inconcebible pensar que una menor de 10 años desee quedar embarazada, por lo que se debe seguir una investigación y un juicio respectivo por parte de las autoridades. Sin embargo, en el organismo judicial no se sigue ni solo un caso por violación sexual a menores. Así son las leyes de Centroamérica que no cuidan ni protegen a los niños y cualquiera puede abusar de ello. Centroamérica aún busca solucionar el tráfico de drogas. El presidente de Guatemala persiste que existen otras maneras de luchar en contra de las drogas y el narcotráfico y por eso esta vez se reunió con empresarios del Istmo para proponer alternativas en contra de esto, pues afirma que las leyes de penalización y cárcel no han sido fructíferas ante este tipo de situaciones. 4 expertos internacionales expondrán las ventajas y desventajas de la despenalización, previo a que los gobernantes definan una agenda para llevar a la Cumbre de las Américas. No obstante, la solución a esto es el Evangelio de la incircuncisión, predicado por Jesucristo hombre, que limpia las mentes y da el conocimiento de nuestra naturaleza espiritual, resaltando que el problema está en esta carne. Se desangra Tegucigalpa, la capital más violenta del mundo. Según la ONU, cada ciudadano vive atemorizado, pues no sabe si va a estar dentro de la estadística de las 20 víctimas que se dan cada día en Honduras por causa de asesinato. Con un promedio de 82 homicidios por cada 100.000 habitantes, la violencia en Tegucigalpa encabeza los registros del Istmo, según el estudio global entre homicidios de la Oficina de Crimen y Drogas de las Naciones Unidas. Los asesinatos son el pan de cada día, tanto en las empobrecidas colonias como en las amplias avenidas y bulevares de esa ciudad de 1,5 millones de habitantes. Incluso la prensa se ve sumamente afectada, pues entre el 2003 y el 2011 murieron 27 periodistas. En este país hay gente perversa, pues se han encontrado cadáveres en basureros, precisamente en bolsas de basura. Estas cifras son alarmantes. Sin embargo, en NTG y en todos los sitios web de Jesucristo Hombre, no nos cansamos de decir,
La solución para Honduras fue y es nuestro padre, y ellos negaron la entrada, le cerraron las puertas y ahora simplemente reciben su justa retribución. La ramera, su embrujo y su pronta caída. Y en Guatemala, la insensatez persiste con la mal llamada Semana Mayor. Miles de católicos cargan en hombros lo que es para ellos la consagrada imagen, que cada quinto domingo de Cuaresma es llevada en procesión en un recorrido de 96 cuadras por casi toda Antigua Guatemala, en donde el embrujo es grande, pues acuden unos 8.000 cargadores de muchas partes del país y asisten a dichos eventos más de 500.000 de personas para ver el recorrido. Abba Padre, el inminente final de este tipo de rituales está llegando, pues estamos en la recta final del conteo regresivo, a muy pocas horas realmente de lo que es y será Dios mismo gobernando el mundo, y nada ni nadie podrán detenerlo. Esta es una producción de Telegracia Estudios de Costa Rica para Telegracia Internacional. Regresamos con ustedes bendecidos de NTG Noticias. Reciban sin límites en el mejor día. Reciban sin límites bendecidos de NTG Colombia. Les saluda Mera Aribello y este es su resumen centroamericano de noticias del Gobierno de Dios, ya en los últimos días de conteo regresivo. Las siguientes son las notas más destacadas de esta semana. Crisis y caída de los gobiernos. En Nicaragua, los sistemas penales, al igual que su gobierno, han caducado, pues la sobrepoblación que hay en las cárceles tiene a la mayoría de los reclusos padeciendo de varias enfermedades cardíacas e infecciones, que han sido catalogadas por el Instituto de Medicina Legal como letales y críticas. Esto se deriva del hacinamiento de reclusos y la carencia de normas básicas de higiene que se dan en cada centro penal. Añadiendo la mezcla de reos, son los principales agentes de este tipo de males, pues en un espacio normalmente para 10 personas, tiene 40 a 50, en donde se dan todo tipo de actos de violencia. Se realiza cumbre para buscar solución a la inseguridad. En Honduras ya no saben qué hacer con la inseguridad, pues la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, manifestó este miércoles que el objetivo del inicio de la cumbre es buscar soluciones al alto índice de inseguridad. En un intercambio con expertos de prácticas en el combate del crimen y la violencia, en la parte de prevención social para que acciones concretas y claras se pueden tomar para tener un mejor ambiente en Honduras y la región. La pregunta es, ¿por qué Honduras está así? Por negar la llegada de un conocimiento que cambiaría y renovaría sus mentes, así como a Dios mismo. El embrujo de la Gran Ramera y la semana mal llamada Semana Santa. 100 sacerdotes confesarán en la catedral. En Costa Rica, más de 100 sacerdotes estarán encerrados en confesionarios para celebrar lo que ellos llaman la fiesta del perdón, para aquellos que alegan que no se confiesan por las largas filas que se encuentran en las iglesias, según voceros de la Gran Ramera. Con el propósito de atraer a fieles, hoy saldrán a las calles josefinas unas estatuas vivientes que repartirán exámenes de conciencia para que muchos aprovechen estos días para ver qué pecados han cometido, según ellos, y así iniciar la Semana Santa como Dios manda. La creación con dolores de parto. 2 sismos sacuden frontera de El Salvador con Guatemala. 2 temblores de 3,7 y 2,8 grados en la escala abierta de Richter sacudieron este miércoles 2 comunidades de la zona occidental de El Salvador, fronterizas con Guatemala, sin causar víctimas ni daños materiales, informó una fuente oficial.
El primer sismo se registró a las 6:12 hora local, con epicentro al sur del volcán El Chingo. De acuerdo con un reporte del Servicio Nacional de Estudios Territoriales, minutos después se produjo el segundo movimiento telúrico que tuvo su epicentro en la zona del cantón El Coco, también en Santa Ana. La creación anhela ser revestida por la transformación de Jesucristo hombre, José Luis de Jesús. Honduras sigue endeudándose para equilibrar el déficit fiscal. El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Federico Álvarez, manifestó que Honduras está incrementando su deuda interna y externa con organismos internacionales, similar a un uso desmedido de una tarjeta de crédito para salir de compromisos. La nación se está endeudando con Petrocaribe, que pretende extender una ayuda al gobierno catracho. Sin embargo, los expertos creen que Honduras habrá gastado mucho más de lo presupuestado. Las vacas gordas se acabaron. Estamos en el tiempo de que Dios mismo restaurará el mundo entero, por lo que por más préstamos que hagan, no hay marcha atrás. La cubierta angelical ejecuta la sentencia por Dios mismo. Costa Rica en alerta ante plan de fuga aérea de presos. Las autoridades de Costa Rica están en alerta ante un plan de fuga aérea de peligrosos reclusos descubierto en el penal de máxima seguridad del país, ante lo que es reforzada la seguridad, informó hoy el viceministro de Justicia Fernando Ferrero. Los servicios de inteligencia confirmaron la existencia de un plan de asalto vía aérea en la cárcel La Reforma, unos 15 kilómetros al norte de San José, para liberar a reclusos vinculados al crimen organizado, explicó a la prensa el funcionario. Según informes publicados por el diario La Nación, el grupo encargado del plan de fuga estaría conformado por foráneos que cobraron 1.5 millones de dólares, de los cuales ya se realizó un primer pago por 300.000. Costa Rica. Detienen a jefe de policía por ayudar a narcotraficantes. El jefe de la Policía de Control de Drogas del aeropuerto de Santa María, en Costa Rica, fue detenido este jueves acusado de ayudar a narcotraficantes a burlar los controles para sacar la droga del país. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el oficial Sánchez Espinosa aprovechó su puesto en el aeropuerto para intermediar con narcotraficantes. De esta manera, facilitaba la salida de burros traficantes que transportaban cocaína hacia Guatemala y Europa, afirma un comunicado oficial recogido por la agencia EFE. Otro de los detenidos fue una persona de apellido Penant, que se encargaba de reclutar a los traficantes. Según EFE, el policía estaba siendo investigado desde enero, cuando se capturaron 1,2 kilos de cocaína en el aeropuerto. Honduras. Nuevo incendio en cárcel deja no menos de 13 presos muertos. Un supuesto amotinamiento ha sido la causa de un nuevo incendio y tiroteo ocurrido al mediodía en el interior del centro penal de San Pedro Sula, reporta la edición electrónica del diario La Prensa de esta ciudad hondureña. Al menos 13 presos murieron hoy en una riña en el presidio de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, informa el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Zúñiga. El siniestro inició pasadas las 11:30 horas locales, pero en principal hubo hermetismo por parte de las autoridades del penal y de la policía. El sistema penitenciario hondureño, compuesto por 24 prisiones, es obsoleto, con una capacidad global para unos 8.000 reclusos, pero la población penitenciaria supera los 12.000, según fuentes oficiales y organismos de derechos humanos. Esta fue una producción de Telegracia Estudios de Costa Rica para Telegracia Internacional. Por el momento, estas son las noticias más destacadas en Centroamérica. Los esperamos el próximo viernes con un resumen similar. Bendecidos, seguimos en NTG Noticias, el noticiero de Telegracia, el canal de Jesucristo Hombre.
Reciban sin límites, compañeros de NTG Noticias, un saludo a toda la amada y en especial en este mes de Navidad un saludo a nuestro Padre y Dios, José Luis de Jesús Jesucristo Hombre. Les saluda Alonso Naranjo dándoles la bienvenida a su resumen centroamericano de noticias del Gobierno de Dios, y sin más preámbulo damos paso a las siguientes noticias. La creación con dolores de parto. Tiembla en Centroamérica. El momento de la transformación está a muy pocos instantes, y con cada acercamiento que se da a este gran suceso, la creación manifiesta su anhelo de ser revestida por ese glorioso acontecimiento, y no es para menos, pues se registraron sismos en varios sitios del Istmo Centroamericano, y estos son de los que se tienen datos. Un sismo con una magnitud de 3.1 grados tuvo su epicentro a 3 kilómetros al oeste de Laguna Alfaro Ruiz, en Alajuela, Costa Rica. El movimiento ocurrió a una profundidad de 18 kilómetros y no produjo daños. En Guatemala se produjo un temblor de 4.6 grados en escala de Richter a unos 66 kilómetros al oeste de Quetzaltenango, sin registro de daños o víctimas, de acuerdo al Servicio de Geología de los Estados Unidos. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales señaló que en un comunicado se dio el primer sismo de 3.3 grados de magnitud en la escala de Richter y fue registrado en el litoral del Pacífico a 161 kilómetros al oeste de Managua, y en la misma ubicación ocurrió otro movimiento de 3.4 grados en la escala de Richter a 159 kilómetros al oeste de la capital nicaragüense. Agricultura guatemalteca golpeada por la naturaleza. Fenómenos climáticos afectan la agricultura. En los últimos 5 años, los fenómenos del Niño y la Niña han alterado el invierno en la región, lo cual ha generado pérdidas millonarias para el sector agrícola debido a las sequías e inundaciones repentinas. Con cifras oficiales se calcula que con el paso de la depresión tropical 12E, último fenómeno que afectó al país en el año pasado, solo el sector agrícola perdió más de 600 millones de quetzales, por no mencionar costos en transporte, infraestructura y comercio. Esto es producto simplemente de cerrar las puertas al Dios vivo. Caída de los gobiernos de la tierra. Nicaragua dice que desplazamiento de las maras amenaza la región. Las maras son un problema de proporciones a gran escala para la seguridad ciudadana, pues es la red de crimen organizado más sólida de Centroamérica, y el principal temor de las autoridades nicaragüenses es que se trasladen hacia Nicaragua y Costa Rica respectivamente. Al norte del territorio nicaragüense se han registrado varios casos de pandilleros aislados, y se presume que lo han hecho por dos situaciones: huir de las venganzas de los líderes de estos grupos o por inspeccionar nuevos territorios en semejanza con las hormigas exploradoras. Ese análisis además señaló que por ser causa de las maras, Centroamérica estaba en un punto crítico y endémico al registrar una tasa de promedio de 32 homicidios por cada 100.000 habitantes, y que en la región acosada por el crimen organizado circulan unas 3.2 millones de armas de fuego, como lo es en El Salvador y Honduras. Presidentes, reconozcan, el problema ya se les salió de las manos. Solo Jesucristo hombre puede combatir este tipo de amenazas con la gracia, que es la ciencia para tratar con el ser humano. Honduras crea instituto para atender severa crisis de cárceles. El Congreso hondureño creó un instituto penitenciario que busca mejorar las condiciones de las 24 cárceles del país, que están colapsadas y son escenario de frecuentes motines, incendios y fugas masivas. Información según fuentes legislativas. Según los datos y organismos de los derechos humanos y entidades estatales, las 24 cárceles hondureñas enfrentan severos problemas de hacinamiento debido a que fueron construidas para albergar a unos 8.000 reos. Sin embargo, se tienen 13.000 y el 60% de ellos sin condena. Toda esta información simplemente respalda lo anterior. Ortega simplemente no fue la solución. En Nicaragua el desempleo obliga a cientos de nicaragüenses a migrar a otros países. La falta de empleo es el principal problema que identifican los nicaragüenses, pues por encima de los fenómenos como la delincuencia, la problemática en la política y otros. Y, de acuerdo con los estudios del Centro de Información y Demografía en Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la ciudad universitaria de León es el peor lugar para conseguir empleo, según valoraciones de jóvenes leonenses entre los 15 y 22 años. El soñado día sin homicidios en El Salvador. Hasta hace poco parecía imposible, pero el sábado pasado se cumplió en El Salvador un día sin homicidios.
Suena algo ridículo, sin embargo, el promedio de asesinatos había llegado entre los 12 a los 14 diarios, lo que convertía a esta nación centroamericana en una de las más peligrosas del mundo. A pesar de lo gozoso y festivo de ese día, así como de que ciertamente no se registraron asesinatos, el problema está lejos de solucionarse por propia competencia de las autoridades, pues la extorsión, que es el segundo delito concurrente a la vista, sirve no solamente para mantener a los pandilleros, sino a todas sus redes, familiares, presos, abogados que les defienden y así como proveerse de armas, vehículos y sistemas de comunicación. En El Salvador, solo la Mara Salvatrucha tiene al menos de 100.000 miembros, según sus propios líderes. Honduras sería el paraíso de narcos si se despenalizaran las drogas. La propuesta con la que insiste el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, de despenalizar las drogas, no es bien vista por otros sectores de la sociedad hondureña, ya que consideran que la región se convertiría en un paraíso para los narcotraficantes y consumidores. Se considera que de aprobarse la iniciativa, el país más afectado sería Honduras, ya que por aquí pasa la mayor cantidad de droga hacia los Estados Unidos que proviene de América del Sur. Y de esta manera cerramos una edición más de Resumen Centroamericano, agradecidos contigo papito en esta semana de Navidad, recibiendo tu pronta transformación. Esta es una producción de Telegracia Estudios de Costa Rica, reciban sin límites bendecidos de NTG Noticias y de NetGracia. Recibimos que pronto se manifiesten estos hechos bendecidos con toda bendición amada en el mejor día, volvemos con ustedes.